Imagina el llanto de un bebé solo, en el corazón de una selva implacable. Ahora imagina la sombra que se cierne sobre él, un gorila de lomo plateado de 200 kilos. No es una pesadilla, es el inicio de una historia que rompe todas las reglas de la naturaleza. Lo que hizo a continuación, nadie podría haberlo predicho. El mundo de Santiago era un tapiz de verdes y azules. Desde la ventana del pequeño avión monomotor, la selva se extendía como un océano infinito y vibrante, un lienzo verde salpicado por el brillo plateado de los ríos. Sostenía la mano de su esposa, Elena, cuyos ojos reflejaban la misma fascinación. Ambos eran biólogos, pero más que eso, eran soñadores, y este viaje era la culminación de todos sus sueños: dirigir una estación de investigación remota, un puesto que habían tardado casi una década en conseguir. En los brazos de Elena, ajeno a la inmensidad que se abría bajo ellos, dormía su hijo, Mateo, de apenas 1 año. Su pequeña respiración era el único sonido suave en la cabina, un contrapunto a la vibración constante del motor. Para Santiago, ese momento era la perfección. Tenía todo lo que amaba en un solo lugar, volando hacia un futuro que prometía descubrimiento y propósito. El aire olía a queroseno y a la humedad de la vegetación que ascendía desde abajo, un perfume que para él era el aroma de la aventura. Pero la naturaleza, esa misma que habían dedicado sus vidas a estudiar, es tan impredecible como majestuosa. En el horizonte, lo que había sido un cielo azul pálido comenzó a mancharse de un gris oscuro, como un moretón que se expande rápidamente. El piloto, un hombre experimentado con el rostro curtido por 1000 vuelos como este, frunció el ceño. «Esto no estaba en los pronósticos», murmuró, su voz apenas audible por encima del motor. La turbulencia comenzó como un temblor suave, casi juguetón, pero en cuestión de minutos se convirtió en sacudidas violentas que hicieron que el pequeño avión crujiera como una cáscara de nuez. Elena abrazó a Mateo con más fuerza, susurrándole palabras de consuelo que se perdían en el ruido creciente. La lluvia golpeaba el parabrisas con la fuerza de pequeñas piedras, y el mundo exterior desapareció tras una cortina de agua y niebla. El sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla a 10.000 pies de altura. Mientras tanto, en las profundidades de esa misma selva, otro mundo mucho más antiguo seguía su propio ritmo. Acono, un imponente gorila de lomo plateado, observaba a su familia desde una pequeña elevación. Su espalda, una capa de pelo plateado que brillaba incluso bajo la luz tenue del día nublado, era el símbolo de su poder y su responsabilidad. Pesaba más de 200 kilos, y cada músculo de su cuerpo estaba diseñado para la protección y el dominio. Las cicatrices en su rostro y pecho contaban historias silenciosas de batallas por el liderazgo, de desafíos superados para mantener a su tropa a salvo. Pero en sus ojos oscuros y profundos no solo había fiereza. Cuando uno de los gorilas más jóvenes tropezó y cayó cerca de él, Acono simplemente extendió una mano enorme y lo ayudó a levantarse con un gesto de una ternura inesperada. Él era el centro de ese universo, el guardián, el padre, el rey indiscutible de su pequeño reino verde. Su mundo era un delicado equilibrio de poder, instinto y lazos familiares. Fue entonces cuando un sonido extraño profanó la sinfonía de la selva. No era el grito de un pájaro, ni el rugido de un depredador. Era un zumbido agudo, metálico, una nota discordante que no pertenecía a ese lugar. Acono se puso de pie, irguiéndose en toda su altura. Sus fosas nasales se dilataron, tratando de captar algún olor que explicara esa anomalía. Los otros miembros de la tropa se quedaron en silencio, mirando a su líder, esperando su señal. El sonido se hizo más fuerte, más errático, un lamento mecánico que parecía venir del cielo. Acono levantó la vista, entrecerrando los ojos hacia el denso dosel de hojas, confundido y alarmado. Su instinto le decía que aquello era una intrusión, una amenaza de un mundo que no comprendía. De vuelta en el avión, el caos era absoluto. Una luz roja parpadeaba frenéticamente en el panel de instrumentos y una alarma ensordecedora se unió al rugido de la tormenta. «Hemos perdido un motor», gritó el piloto,
luchando con los controles que ya no respondían. Santiago miró a Elena, y en esa fracción de segundo se dijeron todo sin necesidad de palabras. El miedo, el amor, el arrepentimiento. De repente, un destello cegador iluminó la cabina, seguido de un estruendo que pareció partir el cielo en dos. Un rayo había alcanzado el ala. El avión se inclinó bruscamente, entrando en una espiral descendente de la que no había escapatoria. Los árboles se acercaban a una velocidad aterradora. Santiago se aferró a su familia, su mente incapaz de procesar la velocidad de la tragedia. La última imagen que vio fue el verde infinito de la selva, no como un sueño, sino como una pared sólida que se abalanzaba para devorarlos. Luego, solo hubo el sonido ensordecedor del metal al desgarrarse y la oscuridad. El silencio que siguió al estruendo fue total, casi antinatural. Por un instante, pareció que el propio corazón de la selva se había detenido, conmocionado por la violenta intrusión. El aire, antes lleno de los sonidos de la vida, ahora estaba cargado con el olor acre del combustible derramado y el humo que ascendía en hebras perezosas desde los restos retorcidos de la avioneta. El metal, desgarrado y doblado en ángulos imposibles, yacía como el esqueleto de una bestia prehistórica que hubiera caído del cielo. El mundo se había reducido a ese claro de destrucción, un cráter de silencio en medio de un océano de vida. Pero entonces, un sonido rompió el velo de quietud. Un llanto, débil al principio, casi ahogado por la inmensidad, pero agudo y persistente. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, un lamento de una fragilidad absoluta en un entorno definido por la fuerza bruta. A unos 100 metros de distancia, Akono se había quedado inmóvil tras el impacto. El estruendo había hecho vibrar el suelo bajo sus pies, y su primer instinto fue reunir a su tropa, preparándose para una amenaza desconocida. Pero el llanto que siguió al silencio despertó algo diferente en él. No era el grito de un depredador, ni la llamada de auxilio de ninguna criatura que conociera. Era algo nuevo, algo que su instinto no lograba catalogar. Impulsado por una mezcla de curiosidad y la responsabilidad de investigar cualquier perturbación en su territorio, comenzó a moverse. No lo hizo con prisa, sino con la deliberada y silenciosa majestuosidad de un rey que patrulla sus dominios. Se deslizó entre la densa vegetación, una sombra gigantesca que apenas hacía ruido al apartar las hojas y las ramas con sus manos colosales. Cada paso era medido, cada sentido alerta. El olor a humo se hacía más intenso, una advertencia de peligro que su cerebro procesaba con cautela. Finalmente, llegó al borde del claro y contempló la escena. La bestia de metal rota y humeante era una visión aterradora y fascinante a la vez. Nunca había visto nada parecido. Era una profanación de su mundo, un cadáver inorgánico en el corazón de lo orgánico. Su instinto le gritaba que se alejara, que llevara a su familia lejos de aquel lugar contaminado por la muerte y lo desconocido. Pero el llanto seguía, ahora más claro, y provenía de un punto alejado del amasijo principal de metal. Sus ojos, oscuros y penetrantes, escanearon el área hasta que lo encontraron. A unos 20 metros de la catástrofe principal, yaciendo sobre un lecho de helechos que milagrosamente habían amortiguado su caída, había un objeto extraño de plástico y tela, y dentro de él la fuente de aquel sonido desolador. Una criatura diminuta, de piel pálida y sin apenas pelo, que agitaba sus pequeñas extremidades con desesperación. La reacción del público, si hubiera habido uno, habría sido de puro terror. La personificación del poderío salvaje se encontraba cara a cara con la máxima expresión de la vulnerabilidad humana. Pero en la mente de Akono no había un cálculo de presa y depredador. Había un desconcierto absoluto. Aquella criatura era minúscula, indefensa. No representaba ninguna amenaza. Lentamente, con una cautela que contrastaba con su tamaño monumental, se acercó. El suelo temblaba ligeramente bajo su peso. Se detuvo a unos pocos metros, irguiéndose para observar desde arriba. Desde su perspectiva, el bebé humano, Mateo, era apenas un bulto rosado que emitía un sonido lastimero. ¿Qué era?
¿La cría de qué animal desconocido? No olía como nada que hubiera encontrado antes. El miedo y la desconfianza luchaban en su interior. Su instinto le advertía sobre lo anómalo, sobre lo que no podía comprender. Se golpeó el pecho una vez, un golpe sordo y controlado, no como un desafío, sino como una afirmación de su presencia, una prueba para ver la reacción de la criatura. Mateo, asustado por el sonido y la imponente figura que bloqueaba la luz, lloró con más fuerza, un grito agudo de puro pánico. Y fue ese sonido, esa explosión de desamparo total, lo que provocó un cambio en Akono. La agresión o el miedo que podría haber sentido se disolvieron, reemplazados por una emoción mucho más compleja, una insondable curiosidad. Se agachó, apoyando sus nudillos en la tierra húmeda, y acercó su rostro enorme al pequeño ser. Su aliento, cálido y con olor a hierba y tierra, envolvió al bebé. Sus ojos, que habían visto incontables batallas y desafíos, ahora estaban fijos en el rostro empapado en lágrimas de un niño humano. El universo entero pareció contener la respiración en ese instante. El gigante y el infante, dos mundos imposibles colisionando en un encuentro que desafiaba toda lógica. ¿Alguna vez has imaginado vivir algo así? Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte. El universo se había contraído a ese pequeño espacio entre el gigante y el infante. Ignorando cada fibra de su instinto que durante generaciones le había enseñado a desconfiar de lo desconocido, Akono tomó una decisión. Su mano, un mapa de callosidades y poder, un instrumento capaz de quebrar bambú como si fueran ramitas secas, se movió con una lentitud casi ceremonial. No era un gesto de agresión, sino de una inquisitiva y profunda deliberación. El aire pareció solidificarse mientras los dedos del coloso, anchos y oscuros, se acercaban al pequeño y frágil pecho de Mateo. Por un segundo eterno, el llanto del niño se detuvo, reemplazado por un jadeo de sorpresa, y entonces ocurrió el milagro. La pequeña mano de Mateo, por puro reflejo, se cerró alrededor del dedo índice del gorila. Fue un agarre débil, casi insignificante para la inmensa fuerza del primate. Pero en ese contacto se forjó un puente imposible entre dos mundos. Akono se quedó completamente quieto, sintiendo la presión minúscula, la calidez de esa vida diminuta aferrándose a él. Una vibración gutural y profunda resonó en su pecho, un gruñido suave, no de amenaza, sino de algo que se asemejaba al reconocimiento. La criatura no era una amenaza, era solo una cría, sola. Mientras este pacto silencioso se sellaba, a unos 30 metros de distancia, la conciencia regresaba a Santiago en oleadas de dolor. Lo primero que sintió fue el sabor metálico de la sangre en su boca y un dolor agudo en su costado que lo ancló a la brutal realidad. Imágenes fragmentadas del accidente asaltaron su mente, el grito de Elena, el sonido del metal retorciéndose, la visión de los árboles precipitándose hacia ellos. Abrió los ojos, pero el mundo era un borrón de verdes y marrones. El olor a combustible era nauseabundo. Su cuerpo era un mapa de heridas, pero un pánico mucho más profundo que cualquier dolor físico comenzó a apoderarse de él. «Elena», susurró, su voz rota. Vio una figura inmóvil entre los restos del fuselaje y su corazón se encogió. Pero entonces un pensamiento único y abrumador eclipsó todo lo demás. Mateo, su hijo, no estaba en el asiento. No estaba cerca de Elena. El pánico se transformó en un terror helado que le dio una fuerza que no sabía que poseía. Ignorando las costillas rotas y los cortes profundos, comenzó a arrastrarse. Cada movimiento era una agonía, pero la imagen del rostro de su hijo lo impulsaba hacia adelante. «¡Mateo!», gritó, pero el sonido fue apenas un graznido ahogado por la inmensidad de la selva. Fue entonces cuando lo escuchó, un gruñido bajo y profundo que heló la sangre en sus venas. No era un leopardo ni ningún otro depredador que pudiera identificar de inmediato. Era más pesado, más resonante. Era el sonido del poder puro. Se detuvo, el corazón martilleándole en los oídos. El sonido venía de la dirección en la que la sillita del bebé,
podría haber sido proyectada. La lógica y el miedo le gritaban que se quedara quieto, que se escondiera. Pero el instinto de un padre es una fuerza que desafía toda lógica. Se arrastró con una nueva urgencia, utilizando los restos del avión como cobertura, su mente pintando las peores imágenes imaginables. La selva, que siempre había sido para él un lugar de maravillas y descubrimientos, se había transformado en un laberinto de horrores. Mientras Santiago se acercaba, una nueva capa de tensión se añadía a la escena. El aroma metálico de la sangre y el combustible, un cóctel antinatural, había comenzado a viajar con la brisa, una invitación abierta a los cazadores del crepúsculo. En la penumbra de la maleza, a una distancia prudencial, una silueta musculosa y moteada se movía con una fluidez letal. Un leopardo, atraído por la promesa de una presa fácil, había llegado al perímetro de la catástrofe. Sus ojos, dos esmeraldas brillantes en la oscuridad, evaluaban la situación con una paciencia depredadora. Vio los cuerpos inmóviles, el metal roto, y luego su mirada se fijó en el objetivo más vulnerable, la pequeña criatura que lloraba y el gigante oscuro que estaba a su lado. El leopardo no entendía la dinámica de la escena, solo reconocía la oportunidad. Akono lo percibió antes de verlo, un cambio sutil en el aire, un olor familiar que significaba peligro. Levantó la cabeza bruscamente, sus fosas nasales dilatándose. Su postura cambió instantáneamente. La curiosidad fue reemplazada por una vigilancia feroz. Su cuerpo se tensó, convirtiéndose en un escudo viviente entre la amenaza que se acercaba y el pequeño ser que aún aferraba su dedo. Ya no era solo un observador. El acto de protección se había convertido en un instinto asumido. Miró al bebé, luego en dirección al peligro invisible, y emitió otro gruñido, esta vez más grave, una advertencia inequívoca dirigida a las sombras. Finalmente, arrastrándose más allá de un trozo de ala, Santiago tuvo una visión clara de la escena y su mundo se hizo añicos. Allí estaba Mateo, vivo, y a su lado, tan cerca que podría aplastarlo con un solo movimiento, estaba el origen del gruñido, un gorila de lomo plateado de un tamaño que quitaba el aliento. Santiago se quedó paralizado, una batalla cataclísmica librándose en su interior. Su instinto gritaba que corriera, que gritara, que hiciera algo para salvar a su hijo de esa bestia. Pero su razón, la del biólogo que había estudiado a estas criaturas, le decía que cualquier movimiento brusco sería una sentencia de muerte. Vio la mano del gorila cerca de su hijo y tuvo que ahogar un sollozo. No podía entender lo que veía. No había agresión, solo una quietud vigilante. El monstruo de sus pesadillas no estaba atacando a su hijo. Estaba sentado junto a él, casi como un centinela. ¿Qué debía hacer? ¿Revelar su presencia y arriesgarse a provocar un ataque, o permanecer oculto, un espectador impotente del destino de su propio hijo? La tensión era insoportable, un nudo en la garganta que le impedía respirar mientras el destino de 3 especies pendía de un hilo finísimo. El tiempo se suspendió en una gota de ámbar. La selva entera, con sus miles de ojos y oídos, pareció contener la respiración. La silueta moteada del leopardo, que hasta ahora había sido una mera sombra en la periferia, finalmente se materializó. Emergió de la espesura con la arrogancia silenciosa de un asesino consumado. Sus músculos se ondulaban bajo la piel manchada, un prodigio de la evolución diseñado para un único propósito: matar. Sus ojos, 2 brasas de un verde helado, no se apartaron ni un segundo de su objetivo. No era el gigante de plata, demasiado grande, demasiado peligroso. No era el humano herido, cuyo olor a sangre era tentador pero secundario. Era la presa perfecta, el pequeño bulto indefenso, una comida fácil que el destino le había servido en bandeja. Con un sigilo que desmentía su poder, el felino se agazapó, preparando sus patas traseras para el salto que pondría fin a la anomalía. Desde su posición, paralizado entre los escombros, Santiago vio el movimiento. La realización lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No era solo el gorila. Había otro depredador, y se dirigía hacia su hijo. En ese instante,
La lógica del biólogo se evaporó, y solo quedó el padre. Un grito primal, desgarrador, brotó de lo más profundo de su ser. ¡No! Fue un sonido ronco, quebrado por el dolor y la desesperación. Un alarido de pura impotencia que rasgó el aire. No era una estrategia, no era un plan. Era la última y única defensa que le quedaba. Su propia voz. Un faro de angustia en la oscuridad. El grito hizo que el leopardo dudara por una fracción de segundo, volviendo su cabeza hacia la fuente del ruido. Y esa fracción de segundo fue todo lo que Acono necesitó. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la naturaleza que Santiago había estudiado. Fue el punto sin retorno. En un movimiento de una velocidad y una precisión impensables para una criatura de su tamaño, Acono reaccionó. No huyó. No se limitó a defenderse. Con una delicadeza que era casi surrealista, usó el dorso de su mano gigantesca para empujar suavemente a Mateo, con sillita y todo, detrás de su propia espalda. Fue un gesto calculado, inteligente, que lo convirtió instantáneamente en un escudo viviente, una muralla de músculo y pelaje entre el cazador y la presa. Y entonces se irguió, se elevó sobre sus patas traseras, creciendo hasta alcanzar una altura que parecía tocar el mismo dosel de la selva. Ya no era el curioso observador ni el gentil gigante. Era una fuerza de la naturaleza desatada. Inhaló profundamente, inflando su pecho hasta convertirlo en un tambor de guerra. Y entonces se golpeó. 1, 2, 3 veces. Los golpes no eran sordos y controlados como antes. Eran explosiones secas y atronadoras, el sonido de la furia primigenia que resonó por todo el claro, haciendo vibrar las hojas de los árboles, y lo acompañó con un rugido que no era de este mundo. No era el grito de un animal, era el sonido de una montaña que se derrumba, una tormenta que estalla, una declaración de guerra absoluta que prometía aniquilación. Era un mensaje directo y brutal para el leopardo. Este pequeño ser es mío. Para llegar a él, tendrás que atravesarme. El leopardo, un depredador alfa en cualquier otra circunstancia, se vio confrontado por una furia que iba más allá de la mera territorialidad. Vio en los ojos de Acono algo que reconocía muy bien, la furia de un protector. Vaciló, pero el hambre y la arrogancia lo impulsaron hacia adelante. Se lanzó, no directamente contra el pecho del gorila, sino hacia un costado, buscando con sus garras un punto débil. Fue un error fatal. Acono lo interceptó en el aire con un barrido de su brazo que tenía la fuerza de un árbol al caer. El impacto envió al felino rodando por el suelo, pero se recuperó con una agilidad asombrosa, soltando un siseo de rabia. Volvió a atacar, esta vez apuntando a la cara, sus colmillos brillando. La batalla fue una vorágine de violencia primitiva, un torbellino de garras, colmillos y una fuerza descomunal. Santiago lo observaba todo con los ojos desorbitados, su mente incapaz de procesar la escena. El monstruo que había temido, la criatura que creía que era la mayor amenaza para su hijo, estaba en ese momento librando una batalla a vida o muerte para protegerlo. El gorila no luchaba como un animal acorralado, luchaba como un guardián. Cada movimiento, cada rugido, cada golpe, estaba imbuido de un propósito inquebrantable. Finalmente, Acono logró atrapar al leopardo, no para matarlo, sino para dominarlo. Lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo y lo arrojó con una fuerza increíble contra el tronco de un árbol caído. El sonido del impacto fue seco y definitivo. El leopardo yació aturdido por un momento y luego, con un gemido de dolor y derrota, se escabulló hacia la oscuridad de la que había venido, dejando tras de sí solo el eco de la batalla. El campeón del claro se erguía, jadeando, victorioso. Santiago, por su parte, seguía en el suelo temblando, no de miedo, sino de una revelación tan profunda que había hecho añicos todo lo que creía saber sobre el mundo. El eco del último rugido de Acono se desvaneció lentamente, absorbido por la vegetación circundante, dejando tras de sí un silencio denso y cargado. El aire, antes vibrante con la ferocidad del combate, ahora estaba impregnado de un aura de agotamiento y asombro.
El gigante de lomo plateado permaneció de pie por un largo momento, con el pecho subiendo y bajando rítmicamente, una máquina biológica recuperándose de un esfuerzo sobrehumano. Una herida profunda en su antebrazo, un recuerdo de las garras del leopardo, sangraba libremente, tiñendo su pelaje oscuro de un rojo aún más intenso. Pero Akono parecía no sentir el dolor. Su atención, su universo entero en ese instante, no estaba en su propia herida, sino en la pequeña vida que había protegido con una ferocidad tan absoluta. Con una lentitud que era casi reverencial, se dio la vuelta. Se agachó, volviendo a ser el observador gentil de antes, y miró a Mateo. El bebé, protegido detrás del inmenso cuerpo del gorila, no lloraba. Estaba en silencio, con los ojos muy abiertos, observando al coloso que lo había salvado. Quizás en su mente infantil no había comprensión, solo la sensación primordial de seguridad. Akono extendió su mano, esta vez con más vacilación, la misma mano que segundos antes había sido un arma letal. Con una delicadeza increíble, rozó con la yema de su dedo la mejilla del niño. Fue un contacto tan suave como el ala de una mariposa. Una pregunta silenciosa. ¿Estás bien? En respuesta, Mateo, en un acto de pura e inocente reciprocidad, levantó su pequeña mano y, en lugar de agarrar el dedo como antes, la posó sobre la herida sangrante del brazo del gorila. No había miedo en su toque, solo una curiosidad tranquila. Fue un gesto de empatía tan puro, tan fundamental, que trascendió millones de años de evolución y las barreras entre especies. En ese momento, no eran un primate y un humano, eran simplemente un protector herido y un ser a salvo. Santiago fue testigo de esta interacción silenciosa y fue la imagen que finalmente rompió todas sus barreras. Las lágrimas que no había podido derramar por el dolor o el miedo ahora brotaban libremente, surcando su rostro sucio de tierra y sangre. Eran lágrimas de incredulidad, de gratitud, de una comprensión tan abrumadora que resultaba dolorosa. Se dio cuenta de que había estado juzgando a esa criatura a través del limitado prisma de la arrogancia humana, viéndola como una bestia salvaje, un monstruo. Pero lo que tenía ante sus ojos no era un monstruo, era un héroe, un guardián, quizás incluso algo parecido a un padre. Con el cuerpo todavía temblando, pero con una nueva determinación, decidió que no podía seguir siendo un espectador. Tenía que llegar hasta su hijo. Lentamente, muy lentamente, comenzó a moverse, saliendo de su escondite entre los restos del avión. Mantuvo sus manos levantadas y abiertas, la señal universal de no agresión, un gesto que esperaba que el instinto del gorila pudiera comprender. Cada paso era un cálculo, cada movimiento, una súplica silenciosa. Akono lo vio de inmediato. Su cuerpo se tensó de nuevo, un recordatorio de su poder latente. Un gruñido bajo, una advertencia, vibró en su pecho. Estaba claro. El peligro del depredador había pasado, pero cualquier nueva amenaza sería recibida con la misma fuerza. Santiago se detuvo. Sus ojos se encontraron con los del gorila, y en esa mirada, Santiago intentó volcar todo lo que sentía. Su miedo, su gratitud, su amor por el pequeño que estaba a sus pies. No había palabras, no podían existir. Solo existía ese lenguaje universal del alma, la comunicación a través de la intención pura. Es mi hijo, susurró Santiago, aunque sabía que el gorila no entendería las palabras, solo la emoción temblorosa de su voz. Gracias. La palabra pareció ridículamente pequeña, insuficiente para abarcar la magnitud de lo que había sucedido. Akono lo observó durante un largo rato. Inclinó su cabeza como si estuviera procesando la escena en su totalidad. El humano herido, el pequeño ser a su lado, el vínculo invisible que los unía. Pareció comprender no a través de la lógica, sino a través de ese instinto paternal que él mismo poseía. Reconoció en los ojos de Santiago la misma desesperación protectora que él había sentido momentos antes, y entonces hizo algo extraordinario. Con un movimiento deliberado de su cabeza, empujó suavemente la sillita de Mateo
haciéndola deslizar un par de centímetros sobre la hierba en dirección a Santiago. Fue una entrega, una transferencia de custodia, un reconocimiento de que el lugar de esa cría era con el hombre que lo miraba con lágrimas en los ojos. Ese gesto fue la invitación que Santiago necesitaba. Se acercó los últimos metros, casi arrastrándose, hasta que finalmente pudo alcanzar a su hijo. Lo sacó de la sillita y lo abrazó con una fuerza que mezclaba alivio y desesperación. Lloró abiertamente, enterrando su rostro en el pequeño cuerpo de Mateo, inhalando su aroma, asegurándose de que era real, que estaba a salvo. Y durante todo ese reencuentro catártico, Akono no se movió. Permaneció allí, a solo unos metros, una presencia imponente y silenciosa. Era el vigilante, el centinela que había cumplido con su deber. La alianza impensable, forjada en el fuego de la violencia y sellada con un gesto de empatía, se había solidificado bajo la atenta mirada del rey de la selva. El padre humano y el padre primate, unidos por un instante eterno en un claro de destrucción que se había convertido, milagrosamente, en un santuario. Las horas se deslizaron en un estado de duermevela, un limbo suspendido entre el shock y el milagro. Santiago se aferraba a Mateo mientras a su lado Elena, que había recuperado la conciencia de forma intermitente, apretaba débilmente su mano. Y a una distancia prudencial, su guardián. Akono no se había marchado. Se sentó bajo la sombra de un árbol de ceiba, observándolos no como un carcelero, sino como un vigilante, una presencia tranquilizadora que mantenía a raya los peligros de la selva. Entonces, un nuevo sonido profanó el aire, uno mucho más invasivo que el del avión al caer, el rítmico y atronador batir de las aspas de un helicóptero. El sonido creció hasta convertirse en un estruendo que sacudió las hojas y envió a los pájaros a volar en pánico. Una luz potente barrió el claro, buscando señales de vida. Para Akono esta nueva intrusión era una amenaza de una escala diferente. Se puso de pie, no con agresividad, sino con una cautela inquieta. Vio cómo una cuerda descendía del vientre de la ruidosa bestia del cielo y cómo varias figuras humanas se deslizaban por ella. Eran el equipo de rescate. Lo que encontraron al llegar al suelo fue una escena que quedaría grabada en sus memorias para siempre. Una estampa imposible que relatarían durante años con una mezcla de incredulidad y reverencia. Vieron a la pareja de supervivientes, heridos y exhaustos, acunando a un bebé que parecía completamente ileso, que a unos 20 metros, de pie como una estatua ancestral, un gorila de lomo plateado de un tamaño colosal que los observaba fijamente, sin mostrar miedo ni agresión, solo una solemne y profunda autoridad. Por un momento, nadie se movió. Los rescatistas, armados y entrenados para lo peor, bajaron sus armas instintivamente. Comprendieron que no estaban interrumpiendo un ataque, sino algo mucho más sagrado. En cuanto los paramédicos se acercaron a Santiago y Elena, comenzando a administrar los primeros auxilios, Akono pareció entender que su vigilia había terminado. Vio a los humanos cuidando de los suyos. Su deber estaba cumplido. Dirigió una última y larga mirada a Santiago. Fue una mirada que atravesó el abismo entre las especies, un adiós silencioso cargado de un entendimiento que ningún lenguaje podría jamás articular. En sus ojos oscuros, Santiago no vio a un animal, vio a un igual, un ser con una capacidad de compasión que avergonzaba a la humanidad. Y entonces, con la misma majestuosidad silenciosa con la que había llegado, Akono se dio la vuelta y se adentró en la espesura. No huyó. Simplemente se fue, disolviéndose entre las sombras verdes de su reino, dejando atrás un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Se había convertido en un mito, una leyenda viviente en la mente de los pocos que presenciaron su acto. Los meses que siguieron fueron un torbellino de hospitales, recuperación y un lento regreso a una normalidad que ya nunca sería la misma. Las heridas físicas de Santiago y Elena sanaron, dejando cicatrices que serían un recordatorio permanente de su prueba. Pero las heridas del alma, o más bien,
Las marcas que el encuentro dejó en su espíritu fueron mucho más profundas. Santiago ya no era solo un biólogo, se había convertido en un testigo. El mundo científico, sus colegas, escucharon su historia con una mezcla de compasión y escepticismo. Lo atribuyeron al trauma, a alucinaciones provocadas por el shock. ¿Un gorila protegiendo a un bebé de un leopardo? Sonaba como el argumento de una película, no como un informe de campo. Pero Santiago no cejó en su empeño. Tenía una deuda que no podía ser saldada, una historia que el mundo necesitaba oír. Se convirtió en un defensor incansable de la conservación de esa franja de selva. Usó todos sus ahorros y su reputación para luchar contra la tala ilegal y la caza furtiva que amenazaban el hogar de Acono y su familia. En sus presentaciones ya no mostraba gráficos de datos y estadísticas frías. Mostraba las pocas fotografías que milagrosamente había logrado recuperar de la tarjeta de memoria de su cámara, que había sobrevivido al impacto. Las imágenes eran borrosas, imperfectas, tomadas en momentos de pánico. Pero estaban ahí. Una foto mostraba la mano gigantesca de Acono cerca del rostro de Mateo. Otra capturaba la silueta borrosa del gorila irguiéndose frente a una amenaza invisible. Eran fragmentos de un milagro, la única prueba tangible de un acto que desafiaba la clasificación. Su reflexión final, la que cerraba cada una de sus charlas, siempre era la misma. Llegué a esa selva como un científico, creyendo que entendía las reglas de la naturaleza, decía, su voz cargada de una emoción que nunca disminuía. Creemos que la compasión, el altruismo, la protección desinteresada, son invenciones humanas. Vemos a un animal como Acono y lo llamamos bestia, asumiendo que sus acciones se rigen únicamente por el instinto brutal. Pero ese día, en ese claro de destrucción, descubrí que me equivocaba. Lo que presencié no fue un desafío a la lógica, fue la manifestación de la lógica más pura y universal que existe. La misma lógica que obliga a un padre a arrastrarse con las costillas rotas en busca de su hijo. La lógica de que la vida protege a la vida. Ese día no encontré una bestia salvaje. Encontré a un padre protegiendo a un niño. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.